Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda virtual focalizada y centrada en el sector inmobiliario. Lo primero de todo, agradeceros que nos acompañéis, que nos dediquéis parte de vuestro tiempo en esta tarde para estar con nosotros en esta mesa redonda virtual. Lo primero de todo, os voy a confirmar, por favor, a través del chat. Os voy a pedir, perdón, que me confirméis a través del chat que me escucháis bien, que se me ve y se me escucha bien. Y aprovecho para comentar que, bueno, como podéis ver en vuestro caso, no tenéis acceso ni a vídeo ni a audio, ¿de acuerdo? Solo nos vais a ver, en este caso, a las personas que me acompañan, que son los ponentes, y a mí como moderadora, ¿de acuerdo? De manera que la forma de interactuar, en vuestro caso, va a ser a través del chat, como os he pedido que hagáis. Me confirmáis que me escucháis bien, fenomenal, es un primer paso. Y bueno, como decía, tenéis disponible el chat para cualquier duda, cualquier cuestión a lo largo de la sesión. Sí que es cierto que vamos a destinar un tiempo concreto al final de preguntas, con lo cual por en medio a priori no vamos a responder preguntas, pero sí que tenéis el chat disponible para poder ir reflejando ahí cualquier duda. Hay una persona también de Open conectada, José Antonio Carrión, que os va a prestar apoyo logístico. Si alguien tiene algún problema de conexión o alguna cuestión, está conectado y os dará respuesta a través del chat. Dicho esto y habladas las cuestiones más técnicas, lo primero de todo me presento para aquellos que no me conozcáis. Yo soy Paula Soriano, soy directora de Open. Y bueno, desde Open Universidades llevamos muchos años de trayectoria trabajando en formación a medida, tanto para empresas como para profesionales, muy ligadas a competencias y a cuestiones técnicas también. En concreto con el sector inmobiliario, pues venimos unos años trabajando y desarrollando programas y bueno, pues conocemos bastante el sector y detectando o viendo cuáles son sus inquietudes en estos momentos que estamos viviendo, pues hemos pensado en organizar esta mesa redonda virtual en la que trataremos, ¿no?, de dar respuestas si es que se pueden dar. Pero bueno, alguna cuestión y alguna conclusión positiva seguro que sacamos. En este sentido, hemos focalizado en un área concreta, como son las oficinas inmobiliarias, porque pensamos que son claves para el sector, pero muchas veces son las grandes olvidadas. Aquí también quiero hacer un matiz importante cuando hablamos de oficina inmobiliaria. No estamos refiriéndonos únicamente al lugar físico donde se produce esa intermediación con los agentes inmobiliarios o con los intermediarios. Hoy en día, más que nunca, no podemos quedarnos solo con ese encaje físico, tenemos que pensar también más allá. Y efectivamente, pues, ¿por qué no? Una oficina hoy en día puede ser totalmente virtual, puede ser un agente inmobiliario en su casa, con su teléfono, con su móvil. Entonces sí que os vamos a pedir, ¿no?, esa apertura un poco del término, que no nos quedemos solo con esa oficina física, sino con cualquier tipo de intermediación o que se pueda producir. Creo que a todos nos es difícil, ¿no?, pensar en una situación en la que no hayamos tenido que recurrir a esta intermediación, ¿no? Bien porque nos hemos comprado una casa, porque la hemos vendido, porque hemos buscado asesoramiento en un alquiler y es fundamental, ¿no?, esta labor y bueno, aunque ahora veremos que seguro que con el paso de los años ha ido cambiando, es totalmente nuclear. Dicho esto, quiero presentar a los ponentes que me van a acompañar esta tarde. Son profesionales con amplios conocimientos en el sector y con mucha experiencia. eh, y sobre todo hemos preparado y hemos trabajado en hacer un enfoque muy realista de la situación actual. No queremos pecar de un excesivo optimismo, porque es verdad que ahora mismo predecir el mercado o lo que va a venir pues, es complejo, pero tampoco queremos tener esa negatividad. Al final, todo cambio supone oportunidades y seguro que alguna se va a cruzar por el camino. Con este enfoque, como digo, me acompañan tres ponentes a lo largo de la sesión de hoy. En primer lugar, tenemos a Francisco Sánchez. Él es arquitecto y agente de la propiedad inmobiliaria. Muy buenas tardes, Francisco. Tenemos también a Andrés Etreros, arquitecto técnico, ingeniero de edificación y promotor inmobiliario. Muy buenas, Andrés, gracias por acompañarnos. Y por último, contamos con Adrián Murcia, especialista en comunicación y ventas. Él tiene un perfil más generalista, trabaja con más sectores
pero hemos querido contar con él, es formador en muchos de nuestros programas y hemos querido también que complemente esa visión más técnica que pueden tener Francisco y Andrés con una parte más ligada a las competencias que van a tener que tener los profesionales y que vamos a analizar también. Dicho esto, vamos a dar comienzo a la mesa redonda virtual como tal. Sí que os adelanto también que por este enfoque y por querer contar con Adrián, al final, dentro de este formato de mesa redonda en el que vamos a ir haciendo preguntas y vamos a ir dando respuestas, va a haber una pequeña píldora formativa concreta con la que hemos querido traeros una muestra de la formación. Vamos a arrancar, como digo, por tanto, como tal, con la mesa redonda. En este momento arrancamos con el primer bloque. En el primer bloque vamos a empezar a contextualizar y a ver dónde estamos en las oficinas inmobiliarias hoy. Es decir, vamos a ver desde dónde partimos. En este sentido, me gustaría empezar contigo, Andrés, y me gustaría que nos comentaras cuál es la dimensión del sector actualmente, es decir, que expliques dónde estamos, ¿no? cuáles son las cifras en las que nos movemos y en las que arrancamos. Dicho esto, adelante, Andrés, muchísimas gracias. Entonces, si pensamos en diciembre del 2019, pues yo diría que la sensación que yo tengo es como si hubiera pasado un siglo, no 9 meses, sino un siglo. Es decir, los datos del 2019 eran una cosa, traían una trayectoria desde el año 2018, pero estamos en septiembre del 2020 y todo ha cambiado en general. Entonces, vamos a ver estos datos, pero insisto, lo que no sabemos es cómo se han comportado esos datos a lo largo del año. Entonces, como os decía, tenemos datos de diciembre del 2019 y alguna estimación de cosecha propia. A esta falta de datos, se une la presencia de los expertos, y digo expertos entre comillas. Por cierto, gracias, Paula, por no llamarnos expertos a ninguno de los tres, porque yo casi en este momento, cuando me llaman experto, me lo tomo como un insulto. Es decir, la realidad es que luego hablaremos de un libro que a mí es de los libros que más me ha gustado en los últimos tiempos, que es de un profesor de Harvard, y veremos cómo define él a los expertos. Entonces, ojo con los expertos, que el 90% de los expertos están mediatizados. Pero no obstante, tenemos que hacer caso a algunos de los datos que nos facilitan. Bueno, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en diciembre del 2019 había 55.296 actividades inmobiliarias. En las actividades inmobiliarias básicamente engloban dos sectores. Engloban el sector de las agencias inmobiliarias, y cuando hablo de agencias inmobiliarias hablo de agentes, y como bien ha dicho Paula, ahí engloba muchísimos profesionales individuales. Este es un sector que da lugar a eso. Ahora veremos algún dato que nos va a confirmar lo que yo digo. Bueno, pues de estas 55.296 actividades, 43.793 pertenecían a agentes de la propiedad inmobiliaria o agentes o agencias o intermediarios inmobiliarios que normalmente su actividad consistía en comprar, vender, arrendar inmuebles, y el resto, 11.503, eran administradores de fincas. Bueno, por estas cosas que pasan en los códigos, digamos, del Ministerio de Industria y del Ministerio de Economía y Hacienda, pues es el mismo código CNAE, que es si no recuerdo mal, es el 6.831, que realmente pues no tienen mucho que ver. Es decir, no tienen mucho que ver los agentes de la propiedad inmobiliaria y la actividad de intermediación inmobiliaria con los administradores de fincas urbanas, salvo que tienen el mismo producto. Pero esto es casi como decir que el chiringuito de la playa y un constructor son del mismo sector, porque los dos están en la arena. Entonces, bueno, es un poco diferente. Bien, para que nos hagamos una idea de cómo es el sector, el 61,3% de los 43.700 actividades no tiene empleados. No tiene empleados. Es decir, hay 26.800 profesionales activos sin empleados. Y el 37,5% y otro 37,5%, es decir, 16.400, es decir, estaríamos hablando de
de prácticamente el 98,8% del sector, tiene menos de 10 empleos. Es decir, este es el sector sobre el que vamos a hablar hoy. Es un sector que, como define la Unión Europea, es un sector donde el 98% son microempresas. Luego veremos las dos condiciones de la Unión Europea para definir microempresas, pero este sector las cumple totalmente. ¿Y qué pasa con la cifra de negocio? Aquí, amigos, todavía entramos en un mundo mucho más proceloso. Es decir, este año 2020 hay una consultora que se llama DBK, que muchos de vosotros conocerán, que hacen estudios sectoriales sobre diferentes sectores de la economía, y en 2020, pero referido a 2019, hicieron un estudio relativo a los agentes de la propiedad inmobiliaria. Bueno, este informe, que ya parte de una idea equivocada, que es que hay 55.296 actividades, cuando en realidad solo hay 43, porque el resto no son agentes, pues le otorga una facturación de 2.555 millones de euros. Bueno, una simple división de esto, de los cuales dice que 340 millones corresponden a las consultoras y 2.215 a las agencias, bueno, pues una simple división nos diría que la facturación media es inferior a 51.000 euros. Bueno, este es un dato, evidentemente, que no cuadra. En la facturación es pequeña, pero no tampoco. Según el INE, y este es un dato, ya todavía nos vamos digamos, a los ancestros, el dato del INE data de 2018 y decía que la facturación de este sector era de 5.976 millones de euros. Con ese dato podríamos decir que la facturación, que podría ser más cercana a la realidad, se acerca a los 140.000 euros anuales. Esto explica y cuadra muy bien con la idea de que el 98,8% tengan menos de 10 empleados. Pero vamos, si tiene 10 empleados con 140.000 euros no funcionaría. Bueno, ¿qué es lo que dice la UE, la Unión Europea, sobre esto? Pues define microempresa como una empresa que tiene menos de 10 empleados y factura menos de 2 millones de euros al año. Fijaos que estamos hablando de un sector donde prácticamente todo el sector son microempresas. O sea que esto genera un sector de una enorme debilidad. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Pues que tiene muy poco músculo financiero, que pequeñas reducciones de facturación suponen muchos daños al sector y otra particularidad es que es un sector con una bajísima digitalización. Por finalizar un poco mi primera intervención, decir que el 70% de estas oficinas se concentran en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, y que, para finalizar, decir que la ratio de oficina por habitante es de una oficina cada 1.080 habitantes, cuando en España las oficinas bancarias es de una oficina por cada 2.000 habitantes. ¿Esto a dónde nos va a llevar? Pues nos va a llevar a que es un sector que va a sufrir bastante la situación y que se va a ver abocada al cambio. Al cambio. No digo a la desaparición, digo al cambio, y ahí termino. Bueno, Andrés, pues muchas gracias. Para aterrizar el tema, ¿no? Yo creo que muy interesantes los datos que has aportado a nivel general y que desde luego pues dibujan un escenario, ¿no? como nos adelantas, de cambio, sin duda. Vamos a pasar ahora, en este mismo bloque de contenido, me gustaría preguntarle en este caso a Francisco. Vamos a hablar, siguiendo con este hilo, pero focalizando ya más en las oficinas inmobiliarias. Me gustaría, Francisco, que nos pudieras contar cuáles son los servicios primordiales y esa labor, esos servicios que prestan las oficinas inmobiliarias actualmente. Te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues las oficinas inmobiliarias surgen en un principio para prestar un servicio, para captar posibles clientes que deseasen adquirir un inmueble. Y fundamentalmente era referenciado al uso de viviendas. Era una época en que se vendía lo que se hacía, es decir, se vendía todo prácticamente. Estamos hablando del comienzo de las oficinas inmobiliarias.
La actividad se desarrollaba por medio de la publicidad impresa, fundamentalmente. No existía todavía Internet, ni existía todavía la digitalización. Y por lo tanto, la publicidad estaba también basada en los anuncios que se ponían en los periódicos, en las vallas publicitarias que se ponían en las carreteras del acceso donde se encontraban. La otra medida fundamental de aquella época era el piso piloto, que era reproducir en el periodo de construcción una vivienda totalmente acabada para que la gente pudiera ver realmente lo que iba a comprar. Porque una de las cosas más curiosas que se encuentran en este sector es que la gente no entiende los planos que se presentan con la distribución de la vivienda, la gente no lo llega a comprender, no llega a comprender las dimensiones, no llega a comprender el tamaño. De hecho, en sí, los propios planos que se hacen para la captación y la venta publicitaria son planos distintos totalmente de la arquitectura. Son planos en que se pintan las camas, las mesillas, para que la gente vea un poco la decoración que había. Luego se ha ido transformando con la digitalización y ya pasamos a otra época posterior. Eso era para la obra nueva que se hacía. En la segunda mano se usaba un cartel que se ponía en el balcón con un letrero de se vende y un número de teléfono que se sigue manteniendo hoy en día. A veces también se ponía en el portal y en esa época los mayores comercializadores inmobiliarios que había eran los porteros de las fincas urbanas. Los porteros eran los que cuando alguien quería comprar un piso veía el cartel y no llamaba por teléfono, sino que se acercaba al portero y le preguntaba al portero, oiga, ¿qué tal está el piso? ¿Cómo es? Y de la noción que daba el portero es de lo que se producía el contacto para poder producir la compra o iniciar la compra del inmueble. Más adelante se transforma este tipo de publicidad y se empieza con el buzoneo, el repartir mucha publicidad impresa en todos los buzones de los portales de un barrio entero, con tiradas de 50 y 100.000 ejemplares, baratos, a una tinta, 2 tintas, luego se hace a color más adelante, y también en repartir publicidad en la salida de las carreteras de la ciudad hacia las zonas donde estaba la urbanización que se estaba construyendo. En aquella época era un negocio unipersonal totalmente, era un negocio en el cual funcionaba, como antes decía Andrés, una persona, el intermediador inmobiliario, y funcionaba con colaboradores que se dedicaban a visitar los inmuebles o a captar los inmuebles o los compradores. Más adelante surge Internet y se empieza a usar la publicidad digital. Cambia totalmente. Se incorporan ya en la publicidad fotos de los inmuebles, los que se iban a construir como si estuvieran acabados, con sus características, con su memoria de calidades, con su superficie, con el precio, las zonas de contacto. Esto evoluciona incorporando infografías en las cuales ya se representan perspectivas dibujadas con el edificio totalmente acabado, pero como si fuera con un acabado totalmente real. Ya no es un dibujo, una acuarela o un cuadro que se hacía de cómo iba a acabar o iba a ser el aspecto exterior del inmueble, sino que se reproduce el inmueble con las texturas y acabados como si realmente fuera una foto del edificio acabado que todavía no se había empezado a construir. Y aparecen posteriormente los vídeos en los cuales se hacen visitas virtuales recorriendo por dentro el inmueble para dar la información necesaria para poder convencer o captar al comprador y que se interese en la compra del inmueble. Más adelante, ya con el uso de Internet, aparecen las páginas web y estas páginas web de las oficinas inmobiliarias empiezan a reproducir masivamente anuncios de los tipos de inmuebles que tenían para que la gente los pueda consultar online, que por lo tanto, con sus características y sus precios, pueda acceder a tomar una decisión en algunas zonas. Y posteriormente aparecen las primeras redes inmobiliarias en las cuales se asocian varias agencias y crean una asociación para producir un mayor acercamiento a la población, ya que en ese caso el abanico o el radio de acción de su actividad se multiplicaba. Luego, más tarde, se intenta copiar el modelo americano de compartir el negocio entre dos oficinas inmobiliarias, en la cual una de ellas se encuentra que en la zona donde está, pues capta el producto inmobiliario. La otra oficina, en la zona en que está,
capta su producto inmobiliario. Y lo que hacen es que intercambian esa información para que puedan producir o puedan buscar o comercializar esos inmuebles entre las gentes o los barrios o las zonas de influencia de esas oficinas. Por lo tanto, multiplicando el radio de acción y por lo tanto multiplicando la posibilidad de agrandar el negocio. Era una buena idea, sigue siendo una buena idea el compartirlo porque uno capta el inmueble, el otro capta al comprador, se unen entre los dos y formalizan el negocio inmobiliario de la venta. Sin embargo, en España pues, no ha llegado a cuajar del todo, pues porque se crean recelos en la forma de compartir los honorarios de intermediación y al final no se ha llegado a popularizar del todo este tipo de conexión o de intercambio de trabajo y popularmente se ha especializado en algunas redes inmobiliarias, pero no ha sido o no ha cuajado totalmente. Posteriormente aparecen las redes sociales y los portales inmobiliarios y se abre un nuevo mundo a las oficinas inmobiliarias. Se crea un nuevo modelo total de negocio inmobiliario. Se comienza a aplicar el asesoramiento inmobiliario, pero de una forma muy elemental. Para ello se realizan los primeros estudios de mercado, es decir, se empieza a asesorar al cliente si lo que él cree que vale su vivienda cuando la quiere vender está acercada a lo que está dispuesto a comprar un comprador independiente. Cuando uno quiere vender su vivienda o quiere vender su producto inmobiliario o su local o su oficina, pone un precio que muchas veces no está de acuerdo con lo que está dispuesto a pagar ese comprador independiente al que hay que dirigirse. Y por lo tanto, eso nos hace que se creen esos dos estudios de mercado necesarios. Uno es el mercado de la demanda y otro es el mercado de la oferta. Normalmente, el que conocemos más habitual y que es más sencillo de realizar es el mercado de lo que es la oferta. No hay más que entrar en los muchos portales inmobiliarios que encontramos en Internet y de ahí tenemos una base de datos importante para saber qué tipos de inmuebles están en venta, en qué precios se venden, cuántos metros cuadrados tienen, qué características tienen y por lo tanto podemos sacar un precio medio de mercado. Más complicado es el realizar el estudio de mercado que realmente se puede demandar, porque eso hay que hacerlo en base a contacto directo estadísticamente, llamando por teléfono, preguntando qué necesidades cree que sería bueno para su vivienda. Por ejemplo, en esta época que hemos pasado de la pandemia, uno de los datos fundamentales era que los inmuebles, los pisos, hablando del tema residencial, tuvieran terraza. Si tenían terraza, seguían hablando en la posibilidad de comercializarlo, tanto en alquiler como en venta. Si no tenían terraza, lo rechazaban porque lo que estaban buscando era la posibilidad de tener un espacio exterior. Bueno, pues esta evolución a realizar este tipo de estudios hace que se empiecen a crear una nueva figura en las oficinas inmobiliarias, que es la especialización. Se empieza, ya no es un visitador el que va a ver un piso y toma nota, y pregunta el precio, sino que amplían directamente a realizar o asesorar en el precio o en lo que realmente se puede demandar. Y pasamos a la segunda fase, que es hacer lo que realmente se vende. Ya no es vender lo que se hace, vender todo. Ahora solamente se vende aquello que realmente es demandado. Y por lo tanto esa segunda fase es importante. Más adelante se amplían los servicios ofertados por las oficinas inmobiliarias, dando asesoramiento sobre financiación hipotecaria y las tasaciones hipotecarias, porque había cambiado totalmente el mercado de la hipoteca. Fíjense que cuando hablo del principio, estaba hablando de los años 60, que es cuando aparecen las primeras ventas con hipoteca. Hipotecas que se pagaban en 10 años como máximo, y a un tipo de interés entre el 12 y el 18% de margen. Cosas o tipos totalmente que hoy en día no conocemos y plazos totalmente irrisorios, 10 años contra los 40 habituales que podemos encontrar hoy. Y ahí se empieza a detectar que es necesario una mayor formación en los equipos de captación, en los equipos de colaboradores de la agencia inmobiliaria o de la oficina inmobiliaria, porque ya tienen que empezar a hablar de tipo de interés. Aparecen palabras extrañas totalmente como el TAE, el TIN, etcétera, que hacen que cuando tengan que explicarlo al cliente no le digan solo la palabreja, sino que le expliquen qué es lo que está significando. Y también se empieza a asesorar sobre urbanismo, la parte correspondiente
a las licencias de obra, a las licencias de primera ocupación, a los... Sí, perdona, parece que hemos tenido algún problema de sonido, Francisco. A ver, ahora. Sí, de todas formas sí que te voy a pedir que vayamos concluyendo para poder dar paso a la siguiente, pero vamos. Pues un minuto y termino. Luego llega la crisis bancaria y con la crisis bancaria bajan los precios, caen las ventas y cambia totalmente el cliente. En vez de ser el cliente particular, pasa a ser el cliente el banco. Aparece la figura del custodio de las llaves como persona responsable en nombre del banco que facilita el acceso para enseñar los inmuebles. Y aparece el alquiler como nueva forma de alquiler. España ha sido siempre tradicionalmente una época de viviendas en venta. Y resurge otra vez, después de esta crisis, la economía inmobiliaria y se vuelve a empezar a construir con otras nuevas tendencias, a través de que los bancos exigen que se realicen las ventas antes de que se termine de construir el inmueble. Y cuando estábamos así, llega la pandemia y nos echa para abajo todo otra vez. Y bueno, pues en esta visión de la transformación hace que las oficinas empiecen a transformarse, tendiendo a que los empleados tengan que empezar a especializarse en lo que es el sector inmobiliario, siendo esta la parte fundamental de respuesta final a lo que sería la evolución o cambio de las oficinas inmobiliarias. Gracias, Paula. Gracias a ti, Francisco. La verdad es que una respuesta amplia, pero la verdad es que bueno, yo me iba imaginando, ¿no?, un poco como cuando vemos estos dibujos de la evolución humana, pues lo has hecho totalmente así con las oficinas inmobiliarias, ¿no? Desde que prácticamente, ¿no?, con el papel ya a pie de calle a lo que significa hoy en día con todas las nuevas tecnologías y estos nuevos servicios. Luego andaremos un poquito más en precisamente esos cambios y efectivamente coincido mucho contigo en que ahora se exige una formación y una preparación en estos expertos y en estas personas que trabajan ahí que antes no era necesaria, ¿no? Para terminar con este bloque, termino con Adrián. Bueno, yo creo que todo lo que estamos comentando, todos estos servicios, todas estas cuestiones que se hacen, al final nos llevan a que los profesionales que están en este sector, su día a día es una constante negociación, ¿no? Tienen que estar tanto con clientes, con proveedores, con plazos, bueno, luego entran los bancos y ayudas. Bueno, hay un sinfín de elementos ahí en el que la negociación es clave. Entonces, aprovechando que es el fuerte de Adrián, pues quería preguntarle cuáles son las claves que debe manejar un profesional, ¿no?, en este sector para hacer frente a esas negociaciones que tiene por delante. Pues Paula, te cuento, en principio en una negociación, claro, el tema precio parece que siempre está ahí, ¿no? Como el centro, o que todo gira alrededor del precio, y no tiene por qué ser así. Es decir, ¿el precio es importante? Sí, claro, que el precio es importante, ¿eh? Pero tenemos que ir un poco más y trascender más allá del precio. Es decir, ¿en qué sentido? Bueno, el precio es una posición, ¿no? Todos hablamos de posiciones. Bueno, pues yo me posiciono en esto y yo en lo otro. Y parece que eso genera un ancla sobre lo que todo gira, pero una negociación se basa en generar variables. Hay que poner variables en juego. ¿El precio es una de ellas? Sí, claro que el precio es una de ellas. Pero ¿qué otras variables pueden intervenir en una negociación? O sea, aparte del precio, la posición, que es lo que está arriba, ¿cuáles son los intereses que hay debajo de, por ejemplo, pues una negociación en un alquiler? Pues hombre, el propietario necesita, aparte del precio, pues tener la seguridad de que la gente que está ahí le va a cuidar la casa, por ejemplo. La estabilidad que va a tener el inquilino podría ser otra variable. La seguridad en el pago, pues podría ser otra variable. Es decir, tú puedes ir incluyendo variables. A lo mejor te compensa un precio menor sabiendo que vas a tener estas variables cubiertas. Igual estás dispuesto a sacrificar ahí precio, ¿no? Seguramente estés dispuesto a ello. Sin embargo, la persona que alquila la casa, hombre, estás interesado en que tengas por lo menos una subida de alquiler amortiguada en los próximos años, que el mantenimiento de la casa, llegar a acuerdos sobre el mantenimiento de la casa. Quizá a lo mejor tú puedes hacer un desembolso, que se hace, yo lo he hecho en negociaciones, un desembolso inicial sobre algo de la casa que suponga, pues, para el propietario, pues ya sea la caldera, ¿no? Está medio hecha polvo, bueno, pues oye, yo me encargo de la caldera a cambio de que durante este tiempo el alquiler me baje esta cantidad.
Entonces, bueno, tienes que poner variables sobre la mesa. O sea, la negociación se basa en poner variables, buscar variables y jugar con ellas, no quedar técnicamente en el precio. Y variables relacionadas con lo que realmente interesa a las personas. Por ejemplo, y otra cosa más, aparte de variables, segundo consejo, hay que perder el miedo al no en la negociación. O sea, el no es el inicio de la negociación, no es el final. Si no hubiese un no, no habría negociación. Hola, te pago esto, quiero, sí, toma, pues Dios, no hay negociación, se ha acabado. Entonces, hay negociación porque hay un no, y el no es bueno. El no abre opciones en la negociación. Os pongo un ejemplo, así, un ejemplo muy sencillito de esto de negociación. Tú imagínate que quieres vender tu coche. Vamos a ir a una cosa que no sea la casa. El coche. Vamos al coche. Hola, te vendo mi coche. Paula, muy bien. ¿Cuánto? 5.000, te lo compro. ¿Qué piensas? ¿Tiene que haber pedido 6 o 5.500? Si me lo compran por 5, ¿qué vale más? ¿Y tú qué piensas? Anda, pues tiene que haber bajado. Porque si me dice que 5, estoy seguro que estoy dispuesto a bajar. Entonces, cuando todo va así bien a primeras, sospechas. Entonces, es bueno que haya no, y eso abre opciones a la negociación. Así que son 3 cosas muy sencillas. 1, el no es el inicio de la negociación. 2, hay que incluir variables aparte del precio. Y 3, tienes que ir realmente a lo que interesa a las personas, que está más allá debajo de lo que dicen muchas veces. Entrar realmente en la parte baja de sus intereses. Bueno, pues para lo breve y el espacio que te hemos dejado, creo que no lo podía resumir mejor, ¿no? Al final hay que dar variables, me quedo con eso, y desde luego pues es todo un arte el de la negociación y lo que decíamos, ¿no? Pues los profesionales cada vez tienen que recibir más formación y tener más manejo de este tipo de herramientas, porque desde luego que el cliente así lo exige, ¿no? Desde luego. Muchísimas gracias, Adrián. Vamos a pasar ahora a lo que hemos encuadrado en el segundo bloque, aunque bueno, va a ser todo muy transversal y vamos a seguir hablando de los mismos temas. Una vez que nos hemos hecho una idea del escenario actual, pues vamos a ver qué va a pasar en los próximos años. Vamos a intentar desgranar un poquito qué es lo que nos viene. Siguiendo con lo que comentaba Francisco, y voy a empezar ahora con él, así rompo un poquito, no seguimos el mismo orden, ha hecho un desglose temporal de las oficinas inmobiliarias y ya hemos podido ir viendo que efectivamente esos servicios han cambiado muchísimo. Entonces, me gustaría ahora que focalizaras, Francisco, en esas nuevas oportunidades, en esos nuevos servicios que se abren a las oficinas. ¿Qué servicios ya a lo mejor no son necesarios? Porque a lo mejor pues, me aventuro, ¿no? Pero seguramente que con Internet ahora hay muchas cuestiones que no son precisas y sin embargo surgen nuevas oportunidades y nuevos servicios para aportar a los clientes. Me gustaría que focalizáramos un poquito ahí, si te parece. Gracias, Paula. Sí, me parece una postura acertada en el seguimiento del hilo. A ver, lo primero es que tal como está el mercado y siguiendo un poco el hilo de las 2 intervenciones de mis compañeros que hemos visto, no va a ser fácil, no va a ser sostenible que se mantengan abiertas muchas de las oficinas, de las infinitas oficinas inmobiliarias que hay, ya que no va a haber un mercado para todas ellas y por lo tanto van a tener que cambiar, van a tener que transformarse. No desaparecer, como decía Andrés Eterno muy bien, sino que se van a tener que transformar. Además, tienen que negociar, tienen que buscar esa negociación, como decía muy bien Adrián, de dejar que el último duro, como decían cuando yo era pequeño, se lo gane otro, no intentar apurar hasta el final porque eso es contraproducente. Y todo esto va a transformar en una especialización, como comentaba antes, del producto inmobiliario ofrecido. Ya no va a ser genéricas para ofrecer lo mismo desde naves industriales a trasteros, plazas de garaje, viviendas u oficinas, sino que se van a tener que especializar y se van a tener que especializar no solo en el producto, sino en la forma también que sea en venta o en alquiler, sin olvidar el mercado de los solares, que sigue siendo muy escaso en toda España, porque el urbanismo es un urbanismo garante legal que hace que los plazos sean muy largos y transformar, por tanto, el suelo para que pueda ser edificado en solar es lento y laborioso, aunque muy garante. Y por lo tanto,
no quedará más remedio que estas oficinas que estaba comentando yo antes, que son un negocio individualizado, pasa a ser un negocio compartido, que se empiecen a asociar y que, por lo tanto, a través de esas asociaciones, esas redes inmobiliarias, puedan hacer. Respecto a o a ver qué es lo que va a desaparecer. Pues hombre, la oficina tradicional con escaparate a la calle y con fotos de inmuebles en el escaparate como único medio publicitario de atracción, yo creo que ha llegado a su fin. No que vaya a desaparecer, sino que si quiere seguir adelante se va a tener que transformar. No vale esperar que entren los clientes, hay que salir a buscarlos y sobre todo hay que estudiarlos, hay que conocerlos y hay que informarles y darles una información buena. Por lo tanto, en cuanto a la parte nueva que tenemos, hay que empezar a ser conscientes de que hay que conocer en la oficina inmobiliaria el negocio de lo que es la promoción inmobiliaria, con todas sus facetas, desde la búsqueda del solar hasta lo que es la construcción, lo que es la financiación o lo que es las distintas características que tiene. Y por lo tanto, la publicidad también ha cambiado. El marketing ha sustituido a lo que era la publicidad tradicional y por lo tanto el marketing va a ser una de las características más fundamentales para poder entrar en este mercado nuevo que nos puede esperar. Hay otro aspecto importante que me gustaría hacer hincapié, muy brevemente, que son los gastos de mantenimiento. Es curioso, pero lo que cuesta construir un edificio en el plazo de 10 años suele ser lo mismo que se gasta en su mantenimiento. No en los primeros 5 años, porque la construcción nueva en 5 años hace que tenga muy pocos gastos de conservación. Pero a partir del 5.º año, y sobre todo a partir del 10.º año, se multiplican potencialmente los gastos de mantenimiento y conservación y por lo tanto es importante el conocerlos y poderlos tenerlos como tal. Por lo tanto, yo creo que el mantenimiento y sus costes va a ser una nueva actividad a estudiar en la cual también se van a tener que especializar esas oficinas inmobiliarias y explicar todos estos conceptos nuevos de asesoramiento, comercialización y mantenimiento a los posibles clientes para la comercialización de los inmuebles. He intentado ser más corto que la vez anterior para no aburrir y poder dar paso también a otras opciones como tal. Por lo tanto, yo creo que en la parte correspondiente a la evolución, la especialización, la formación es fundamental. Y con esto pasamos, si quieres, a otra pregunta. Muy bien, Francisco, pues muchas gracias. Sí, luego, a ver, también el objetivo es que pues vayamos en tiempos y luego seguramente pues podamos, muchas de las cuestiones, es difícil comentarlo todo, pero en todo caso hacerlo a través de las preguntas que nos puedan plantear y así también, bueno, pues dar tiempo a esas preguntas, ¿no? No que lleguemos tan justos. Bueno, efectivamente creo que hay muchos cambios y muchos retos por delante. Y eso me lleva al siguiente hilo que quiero abordar, en este caso, de nuevo con Adrián, ¿no? y más lo que comentábamos, hablando con él de esa parte más ligada a qué tiene que ver con el profesional, que es que, bueno, si tenemos que hacer cambios, pues sabemos que los cambios no nos suelen gustar, ¿no? Tenemos una resistencia al cambio importante, las personas, es lógico, estamos ahí acostumbrados a lo de siempre. Y bueno, todos estos desafíos o todo lo que nos ha estado comentando Francisco, pues va a suponer esa adaptación al cambio. Entonces quería, Adrián, pues que nos contaras brevemente qué podemos hacer, ¿no? Para tener esa predisposición al cambio y no tener esos miedos que nos da el cambio. Muy brevemente, porque asumo que esto nos da para un curso ¿no? largo, pero bueno, unas pequeñas palabras. Pues vamos a ver, si voy a ser breve al respecto, Paula. Hay una frase con la que trabajo siempre la gestión del cambio, que es o te aclimatas o te aclimueres. Tampoco es que tienes muchas opciones de avanzar al cambio. O sea, no es que puedas decir, bueno, es que cambio o no cambio, ¿no? Es que cambias o te cambias, ¿no? Esta es la situación. Entonces, en cuanto a lo que dices, bueno, ¿y qué hacemos para no tener miedo al cambio? No, es imposible. El miedo va asociado al cambio, va asociado. Es decir, es una parte integrante del cambio, siempre. Hombre, si es un cambio porque tú quieres cambiar sobre algo y es un cambio interno, motivador, bueno, muy bien. Pero los cambios que van viniendo impuestos, es decir, los cambios que vienen de fuera y a los que tienes que adaptarte, es normal que esté asociado, integrado el miedo en el cambio, es lógico. ¿Qué sucede? Bueno, la cuestión es qué haces con ese miedo.
Si lo que quieres hacer es evitar el miedo, no tener miedo, pues nada, te aclimatas, no, te aclimueres y no cambias, ¿eh? De acuerdo, me aclimuero y no cambio. Así como tengo miedo al cambio, pues no, como no cambio, el miedo desaparece. No, error. También ¿qué puedes hacer también? Actuar, ¿vale? Y gestionar ese miedo. Es decir, el miedo a equivocarse también es malo, es lo peor que hay. Si cambias, ya estás en un proceso de cambio, posiblemente tomes alguna decisión equivocada, es posible. Pero que tienes que tener capacidad de reacción, capacidad de manejarte en las circunstancias. Tampoco puedes pretender iniciar un proceso de cambio y hacerlo todo bien. No, tienes que estar en el mercado, entender la forma de pensar de los compradores, entender cómo el mercado evoluciona y sobre todo tener mucha flexibilidad. Porque antes los cambios eran cosas, bueno, como más lentas, que venían más despacio, no venían tan a sopetón. Imaginar, por ejemplo, antes, hace años, ya sé, 10 años, por ejemplo, que tampoco es tanto, para que sacaran un modelo nuevo de móvil al mercado, caray, ¿no? Y ahora, ¿cada cuánto sale un modelo nuevo de móvil al mercado? Pues cada 6 meses ya tienes un modelo nuevo, o cada 8 meses una tecnología nueva. Entonces, la cuestión del cambio es, primero, saber que el miedo va asociado al cambio, moverte, y segundo, no tener el cambio como un proceso de principio y fin, ¿vale? El cambio es una constante, el cambio es lo único permanente. Nos ha tocado vivir en este mundo, en esta sociedad, donde el cambio es lo único que permanece realmente, y si tú quieres parar quieto en algo que se está moviendo, lo más normal es que te quedes atrás. Entonces, la cuestión es ir avanzando e ir evolucionando según las cosas evolucionan. Y saber que el miedo forma parte del plan y forma parte del juego. Y hay que convivir con él. Bueno, pues muy clarificador, ¿eh? La verdad es que lo has resumido muy bien. Efectivamente, la frase es así, o sea, o cambias o te cambian, ¿no? La verdad es que creo que el momento que estamos viviendo, por ejemplo, vamos, no nos queda otra, ¿no? Hay que tirar para adelante y adaptarnos lo mejor posible. Pues muchísimas gracias por esa mini píldora. Ahora vamos a tener también opción en esa última píldora final de ampliar un poquito más. Y por último, en este bloque, vuelvo con Andrés, que lleva más tiempo sin intervenir. Él, en la primera intervención, Andrés, has dado muchos datos, sobre todo cuantitativos, del sector, y ahora me gustaría focalizar más quizá en esa parte cualitativa, en cómo se ve el sector a sí mismo, qué impresiones hay, tanto el sector como, por supuesto, los profesionales que lo forman, ¿no? Si tienen, qué imagen proyectan o creen ellos que proyectan y cómo está, ¿no? cómo está esa imagen del sector a nivel cualitativo. Vamos a profundizar un poquito ahí, si te parece. Muy bien, muchas gracias. Voy a tratar también de ser breve para dejarnos la mayor cantidad de tiempo posible para que nos pregunten. Bueno, voy a resumir, hay muchos datos, pero primero la buena noticia es que el sector es claramente consciente de los problemas que tiene. Y tanto es así que a finales del año pasado, primeros de este, una de las varias asociaciones que existen en el sector, se llama FAI, hizo una encuesta entre sus asociados y yo voy a resumir las conclusiones y los objetivos. Las conclusiones era que por encima del 80% de los asociados a esta federación, que representa a más de 4.000 profesionales, todos estos retos están valorados por encima del 80%. El primero era dignificar el sector. El segundo, unificarlo. El tercero, adaptarse a las nuevas tendencias. Y el cuarto, mejorar la cualificación profesional. ¿Qué quiere esto decir? Es evidente que el sector es consciente de sus problemas y, por lo tanto, la mejor noticia para poder arreglar los problemas es conocerlos. Y es evidente que tiene sus problemas. ¿Cómo cree el sector que lo puede resolver? Pues en esta misma encuesta, estos profesionales establecían, digamos, 4 objetivos a conseguir en el futuro. Primero, conseguir mayor visibilidad y prestigio en la sociedad. Este es un problema importante, el del prestigio y la generación de la necesidad social de una profesión. Segundo, yo aquí estoy relativamente de acuerdo, pero es verdad que para ellos es importante obtener una regulación técnica y eficaz del mercado.
Yo creo poco en las regulaciones de los mercados, creo que los mercados se tienden a regular solos, pero bien, oye, están preocupados. El tercero sí que es importante, es decir, porque esto es algo que es perfectamente desconocido. Debo de reconocer que hasta para mí, bueno, existe en algunas comunidades autónomas un registro de agentes de la propiedad inmobiliaria. Bueno, ese registro le ofrece unas ciertas garantías y seguridades al cliente. Pues bien, bueno, primero, solamente existen 6 de las 17 comunidades autónomas que tenemos y, en segundo lugar, creo que esto es algo completamente desconocido. Por lo tanto, esto es algo que debe de comunicarse a la sociedad. Y en tercer lugar, obtener demostrar a la sociedad que existe un compromiso social para ello. ¿Y cuáles son los objetivos que se marcan? Y con esto voy a terminar. Como decía, por un lado, eliminar la dispersión. Solo un dato. En este momento existen 47 colegios profesionales y 50 asociaciones profesionales en España. Y esas no suponen nada más allá del 40% de la profesión. Segundo, como ellos dicen, unificar criterios técnicos. Bueno, tercero, reforzar la posición social. Cuarto y muy importante, desarrollar una formación unificada. Hay que decir que cada una de estas asociaciones tiene su propia formación. Entonces, esto genera confusión en el público y esto es lo peor que puede. Cuando una persona contrata a un abogado, sabe que básicamente lo que ese abogado le ofrece profesionalmente y sabe perfectamente lo que va a recibir de él. Generalmente esto no pasa con otras muchas profesiones y una de las que pasan es con los gestores inmobiliarios. Es decir, no sabes muy bien, unos te van a dar mucho y otros a lo mejor te van a dar menos y eso es un problema. En quinto lugar, ampliar estos REIN, estos registros de agentes de la propiedad inmobiliaria a todas las comunidades autónomas y finalmente, y como no podría ser de otra manera, por cierto, esta es una frase que odio a muerte porque es una frase que utilizan mucho los políticos y a mí no me gusta, pero como no podría ser de otra manera, finalmente es importante el mejorar la digitalización del sector. Si la digitalización del sector es muy baja y eso impide mejorar. Y aquí hay que hacer constar lo que se dice en diversos informes que luego mencionaremos más adelante, y es que digitalizar no es solo comprar ordenadores. Digitalizar es mejorar la formación digital de los profesionales. Es decir, digitalizar es cultura, no son máquinas. Las máquinas no son más que herramientas. Y con esto termino para ir dejando paso al último bloque. Bueno, pues muchas gracias, Andrés. Sobre todo, y lo decías al principio, ¿no? Hay que conocer, ¿no?, tus defectos, tus virtudes, y una vez que uno lo conoce es cuando los puede cambiar y mejorar. Entonces, bueno, por lo menos es interesante ver que los profesionales del sector pues sí que tienen identificadas, ¿no?, esas posibles mejoras. Y coincido contigo en que, bueno, seguramente muchas de ellas, y por lo menos en lo que nos toca a nosotros, pues están relacionadas con la formación, ¿no?, y con esa profesionalización cada vez mayor del sector. Efectivamente, con esta pregunta cerramos este segundo bloque y pasaríamos ya al tercer y último bloque que hemos preparado. Hemos hablado de presente, hemos hablado de futuro, bueno, casi de lo que está ocurriendo ya. Entonces, bueno, como decíamos al principio, más allá de tratar de analizar lo que tenemos delante, pues queríamos hablar también de las oportunidades, ¿no?, de qué podemos hacer una vez que hemos analizado esto y vemos qué es lo que tenemos por delante. En ese sentido, como vamos a hablar de oportunidades y de cambios, lo que es la intervención de Adrián la vamos a dejar para el final, para que sea ya directamente focalizada en la píldora formativa que va a impartir, y previo a eso sí que vamos a tener las dos últimas cuestiones con Francisco y Andrés. Vuelvo a empezar de nuevo con Francisco y me gustaría que él nos pudiera orientar y comentar todos estos cambios que estamos viendo en la parte de oficinas inmobiliarias, ¿no?, de funciones, de servicios. Pues lógicamente entiendo que van a llevar asociados cambios organizativos, cambios en el personal, incluso cambios en la propia estructura de la oficina inmobiliaria. Entonces, me gustaría que profundizaras un poquito ahí, ¿no?, qué debemos hacer o qué es lo que hay que cambiar para llegar ahí.
Gracias, Paula. Pues sí, efectivamente. Partimos de que, efectivamente, como dice Andrés, la organización profesionalizada y formada va a ser lo más demandado en un futuro próximo, en un futuro cercano. Y esa formación es imprescindible que tenga conocimientos técnicos relacionados con el urbanismo, relacionados con la legislación inmobiliaria, con los gastos y la legislación financiera, con la parte constructiva, con las garantías, con el mantenimiento, como comentaba antes, y con los seguros inmobiliarios, tanto los seguros que garantizan que las cantidades que van a ir pagando estén avaladas y que no van a ser perdidas en la compra de un inmueble en periodo de construcción, como los seguros que garantizan cualquier reparación o cualquier daño que se pueda producir en el inmueble, que normalmente no es un riesgo cubierto, sino que simplemente el seguro se hace la cubrición del riesgo a los daños que se producen a un tercero. Por lo tanto, el conocimiento de esos seguros de mantenimiento también va a ser una parte importante en el conocimiento y mantenimiento del inmueble. Y esto se va a lograr en base a la unificación de los distintos colegios y asociaciones, que es una auténtica burrada el que haya tantos colegios y tantas asociaciones independientes en un territorio relativamente pequeño como es el español. Por lo tanto, no va a quedar más remedio que si quieren sobrevivir y quieren estar en el negocio inmobiliario, que vayan unificando criterios, se vayan asociando, se vayan uniendo, vayan creciendo y que por lo tanto haya un mayor número de asociados en un menor número de asociaciones. Por lo tanto, el personal de una oficina inmobiliaria va a pasar de ser un simple visitador de inmuebles para captar la comercialización a ser un visionador de nuevas oportunidades. Va a ver el inmueble con unos ojos distintos, no de ver lo que realmente hay, sino de ver ese inmueble en qué se puede transformar para ver cómo se puede realizar su comercialización y venta. Por lo tanto, va a tener que, en base a esa formación, con esas especializaciones en los distintos aspectos que comentaba antes, ver los inmuebles desde otro punto de vista. Y por lo tanto, vamos a la tercera fase que hay. Recuerdo haber dicho que se vendía todo lo que se hacía, luego al revés se hacía o se ponía en venta lo que se demandaba, y ahora estamos en la tercera fase, que es crear lo que realmente se va a vender. Y esa creación va a estar en manos de las oficinas inmobiliarias en ver nuevos usos para los locales actuales o los inmuebles actuales que hay. Por lo tanto, no debemos olvidar las tendencias inmobiliarias colaborativas que surgen directamente en el espacio inmobiliario y que están empezando a tener gran auge y que cambian o sustituyen al promotor inmobiliario financiero por un tradicional grupo de mecenazgo, de personas que aportan pequeños capitales para que con esos capitales hacer posible la viabilidad financiera de la operación y por lo tanto poder obtener un beneficio proporcional al capital invertido. Este micromecenazgo hace que cambie también totalmente la operación inmobiliaria como tal y que por lo tanto hace que tenga que haber también una especialización. Y esto nos da lugar al cambio de las oficinas. Por lo tanto, es muy posible que la oficina tradicional con su superficie de escaparate a la calle cambie y vaya a estar situada en una oficina dentro de un edificio de oficinas y que en esa oficina tenga distintos departamentos de especialización con las distintas actividades que pueda haber especializadas en suelo, en promoción inmobiliaria, en otros usos otros usos nuevos para edificios o locales que pueda estar e incluso para el micromecenazgo. Por lo tanto, esa va a ser la transformación que yo creo o preveo se va a poder dar en lo que es el cambio de la oficina inmobiliaria. Y con esto termino la parte correspondiente a tu pregunta. Muy bien, pues muchísimas gracias, Francisco. La verdad es que, bueno, por lo que escuchamos, desde luego que cambios va a haber y
y van a tener que adaptarse, ¿no? Mucho todo lo que tiene que ver con esta parte, ¿no? Habrá que ir haciendo ensayo y error, como también decía Adrián en la parte del cambio, ¿no? No tenemos un guión definido que nos vaya a dar el éxito, pero efectivamente hay que estar atento a esto que nos viene. Y ahí enlazo con la pregunta que le quiero hacer a Andrés, no sé si me va a matar, pero le quiero preguntar, he dejado la pregunta para el final. Me preocupas. Bueno, ya sabéis que no habéis querido que os llame expertos, yo lo he respetado, pero algo conocéis el sector. Entonces, bueno, Andrés, quería preguntarte cómo crees que se va a comportar el mercado inmobiliario, qué oportunidades van a aparecer en este ambiente en el que estamos, ¿no? Que parece que no todo es negativo. Entonces, quiero plantearte qué oportunidades estás detectando tú. Me alegro, como diría Lola Flores, me alegro que me hagas esta pregunta, aunque es una pregunta difícil de contestar, pero me alegro por una razón, porque hablas de oportunidades y no de lo que va a pasar en el mercado inmobiliario. Lo que va a pasar en el mercado inmobiliario, Dios lo sabe, creo, pero tampoco estoy muy seguro, porque no sé si se han leído todas las encuestas. Bueno, yo voy a empezar de una manera particular, que es recomendando un libro que a mí me ha impresionado mucho en los últimos... Estas cosas de la pandemia tienen una ventaja, y es que uno se dedica a leer cosas que generalmente, cuando la vorágine del trabajo no le come, no le permite. Es un libro que se llama El Cisne Negro, que es de un profesor de Harvard que se llama Nicholas Tassim Taleb, y que se basa en la siguiente teoría divertida, que probablemente algunos o muchos de vosotros la conocíais, pero yo no la conocía. Hasta el siglo XVIII, todo el mundo, en todo el mundo, pensaba que solo había cisnes blancos. Mira por dónde los ingleses se les ocurre perderse, aparecer en Australia y descubrir que existen cisnes negros. Bueno, esto supone una revolución porque nadie creía que había cisnes negros. ¿Cuál es la moraleja y cuál es la teoría de este profesor? Pues que durante mucho tiempo todos pensamos igual porque no sabemos más y de repente descubrimos que hay otra cosa diferente de la que nosotros pensábamos. Y eso sí, nos hemos pasado siglos, en este caso 19 siglos, justificando y explicando por qué existen los cisnes blancos. Y de repente aparece un cisne negro. Bien, un cisne negro es un acontecimiento inesperado, positivo o negativo, en la economía del mundo. Bueno, pues lo que ha aparecido con el virus es un cisne negro. Y como tal hay que tratarlo. Entonces, ¿cuál es el problema de los cisnes negros? Que aparecen en tropel los expertos a explicarlo. Y además lo explican en función del pasado, cuando en realidad esto es algo que es absolutamente desconocido. Bien, ya no hablo más sobre esto, yo me permito recomendar este libro. Es un libro que yo lo he leído. Es raro que yo lea 2 veces un libro, pues lo he leído 2 veces y lo tengo lleno de post-it y de subrayados. Hacía mucho tiempo que no hacía esto. Y termino la referencia a este libro explicando, y de ahí lo de los insultos, Paula, cómo define este profesor a los expertos. Y dice que son profesionales conocedores de su sector que no ofrecen ningún valor añadido tangible. Y ahí lo dejo, y lo dejo como una piedra. Dicho eso, podemos hablar mucho de muchos datos, podemos hacer una inflación de datos, podemos dar mucha información. Simplemente para ponernos en situación y pasar a hablar de oportunidades, a mí me gustaría, a modo de muestra, de comentar 2 titulares que recientemente han aparecido en una revista, en la misma página, en una revista del sector, en la misma página, enfrentados uno con otro. El titular de la izquierda decía: el precio de la vivienda nueva resiste el impacto del COVID-19. En la derecha decía: el residencial se deprecia un 1,1 desde el inicio del estado de alarma. Es decir, decía una cosa y la contraria en la misma página. ¿Por qué sucede esto? Pues porque simplemente se han utilizado datos diferentes y todo, y lo estamos viendo recientemente, todo es susceptible de hablar. Bueno, podemos hablar mucho sobre datos. Yo, para resumir y no ser muy pesados y dejar tiempo a los demás, me gustaría hablar de lo siguiente a la hora de aprovechar las oportunidades. Primero, los datos son importantes, pero lo que hay que hacer es recopilar los datos, saber analizar los datos y, sobre todo,
obtener los datos de las fuentes más fiables posibles. En este sector inmobiliario nuestro hay muchas fuentes, pero no todas coinciden. Bueno, mejor dicho, no coincide ninguna. Para que os hagáis una idea, solamente fuentes oficiales a las que no le podemos restar ningún tipo de valor porque no creemos que exista ningún tipo de interés, sobre el número de ventas de viviendas y el precio de venta de viviendas existen los siguientes organismos que sacan datos. El Ministerio de Fomento, el Instituto Nacional de Estadística, el Colegio de Registradores de la Propiedad, el Colegio de Notarios de la Propiedad. Pues bien, no coinciden ninguno de los datos de ventas de viviendas. Es decir, cada uno de ellos da un dato diferente. Y lo mismo pasa con el precio. Entonces, ya es triste que cuando uno intenta tomar decisiones, y ahora que vivimos en el mundo del Big Data, pues resulta que los datos que tenemos en España no son coherentes. Bueno, este es un dato, es un hecho que tenemos. Hay que aprender a sacar esos datos y, sobre todo, hay que aprender a interpretarlos nosotros, a sacar las conclusiones de nosotros, etc. Oportunidades. Pues como todo en esta vida, en estas circunstancias, desgraciadamente va a haber perjudicados y beneficiados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar en el lado de los beneficiados. ¿Y cómo podemos estar en el lado de los beneficiarios? Pues automáticamente aprovechar nuestras oportunidades. Entonces, ¿de dónde van a venir nuestras oportunidades? Yo no voy a decir cuáles van a ser las oportunidades, esas las tenemos que buscar nosotros. Pero, ¿de dónde van a venir las oportunidades? Pues en primer lugar, van a venir de la diversificación de servicios y la prestación de servicios de alto valor añadido. Y aquí coincido absolutamente con Francisco. Es decir, es necesario ser especialistas en bastantes temas, porque hay que saber mirar un poquito más allá de lo que es el producto inmobiliario. Es decir, hay que saber mirar cómo se puede reconvertir, cómo se puede financiar, si es adecuado o no para financiar. Entonces, eso por un lugar. Y en segundo lugar, y muy importante, y esto hila también con las inquietudes del sector, dar garantías de seguridad a los clientes. Garantías de seguridad en todos los aspectos. Garantías de seguridad sanitarias, es decir, a la hora de visitar un inmueble, si hay que visitarlo, hay que asegurarse de que el inmueble está en las debidas condiciones para que las personas no puedan contaminarse. Garantías desde el punto de vista de seguridad financiera, es decir, garantías de seguridad fiscales y garantías de seguridad urbanísticas. Esto va a ser importantísimo y eso va a ser lo que le va a ofrecer al sector digamos, la mejora de su protagonismo social. Y por terminar, yo quería hacer mención a la inversión en innovación. Hemos dicho que el grado de digitalización y de innovación en este sector es muy bajo. No llega al 3%, cuando el sector inmobiliario significa el 12,3% del Producto Interior Bruto. Es decir, que estamos muy por debajo. Pues bien, las innovaciones, la inversión en innovaciones hay que hacerla en tres aspectos fundamentales. En una innovación sostenible, que, bueno, según define otro profesor de Harvard, la define como hacer mejor los productos actuales. Es decir, no hacer productos nuevos, sino hacer mejor los productos actuales. Esto es innovación sostenible. La innovación en eficiencia, que es hacer más con menos. Y la innovación creadora, que es desarrollar nuevos proyectos. Para que nos hagamos una idea, y termino, este mismo profesor recomienda que de la inversión que hagamos en innovación, el 70% sea en innovación sostenible, es decir, en hacer mejor los productos que ya hacemos, el 20% en hacer los productos con menos coste y solamente el 10% en la innovación creadora. Es decir, que esto nos dice que existe un gran camino de mejora sin que hagamos una gran revolución, pero sí haciendo cambios. Y termino. En este momento yo me atrevería a hacer 3 recomendaciones a la audiencia. Por una parte, la recomendación de obtener datos. La segunda recomendación, estar atentos a los informes de mercado, aprender a hacer análisis frío y aséptico y ser enormemente rápidos
en el análisis y sobre todo en la toma de decisiones. Es decir, no nos podemos eternizar al tomar decisiones. Incluso, y ahora nos hablará Adrián de esto, incluso aunque tomemos decisiones equivocadas, no pasa nada. En este país es verdad que tenemos un miedo terrorífico al fracaso. Bueno, pues realmente de los fracasos es donde sacan las mejores lecciones. Y ya no voy a entrar en el terreno de Adrián, porque le estoy pisando y entonces prefiero que sea él, que es el que sabe de esto. Yo, mi última palabra quería ser una palabra de confianza, una palabra de esperanza y sobre todo, por favor, abrir el paraguas a los mensajes de los expertos y crear vuestros propios mensajes, porque ahí es donde va a estar el éxito de las oportunidades. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés. Asumo que la pregunta se las traía y desde luego que era amplia, ¿no? Pero bueno, ese mensaje coincido en que tiene que ser, ¿no?, de ánimo y de estar vivos y de estar totalmente adaptados. Vamos a dar paso ahora a la píldora de Adrián, pero muy brevemente para las personas que nos están escuchando. Bueno, hemos organizado esta mesa redonda, estamos aportando, ¿no?, y dando contenidos, pero me van a permitir un mini momento venta de libro muy breve. Si estáis viendo nuestras pantallas, nuestros fondos, pues os habréis dado cuenta que aparece ahí una pequeña imagen en el que aparece el programa en gestión inmobiliaria. Hemos comentado que desde OPEM lo que más focalizamos y en lo que trabajamos es en la formación. Y tanto Francisco como Adrián como Andrés, además de profesionales en lo suyo, son formadores habitualmente y hemos contado con ellos en este programa. Es un programa que por las circunstancias hemos optado porque sea 100% online, creemos que va a ser lo más flexible, y está titulado por la Universidad Francisco de Vitoria, con la que trabajamos en varios programas titulados. Como digo, el objetivo no es hacer ventas, simplemente es daros la información. Como os habéis inscrito a la mesa redonda, pues os llegará en un email el dossier del curso por si resulta de vuestro interés o de alguna persona de vuestro entorno, y por supuesto a partir de ahí pues estamos a vuestra disposición, ¿vale? Pero simplemente quería dejarlo dicho y bueno, dar paso ahora a Adrián con esa mini píldora que es un buen ejemplo de las cosas que hacemos. Lo que vamos a hacer ahora, tanto Francisco como Andrés como yo, es desaparecemos de la pantalla, te dejamos a ti, Adrián, para que además así puedas compartir, y luego volvemos una vez concluyas para ese turno de preguntas si las personas, si la audiencia tiene alguna pregunta que hacernos. Así que nada, Adrián, todo tuyos. Pues ya estoy por aquí, Adrián, muchísimas gracias. Y bueno, se incorpora también Andrés, Francisco imagino que también, efectivamente, ya estamos todos. Y bueno, la verdad es que hemos ido muy bien de tiempo. Gracias a los tres por haberos ajustado también, porque bueno, la verdad es que siempre es interesante y se puede estar hablando mucho, pero nos hemos hablado, nos hemos comprometido con las personas que nos acompañan a una hora y es importante cumplirlo. Ahora sí que, como decíamos, si hay alguna persona que tiene alguna pregunta sobre todo lo que hemos estado hablando y quiere matizar, pues podemos aprovechar el chat para que nos lancen las preguntas. Nos dicen, nos olvidamos demasiado de lo realmente importante que son los clientes, gracias. Bueno, son reacciones a la píldora formativa. Como decía, si hay alguna pregunta que nos lancen los asistentes, o incluso si no, a lo mejor vosotros mismos de lo que ha aportado un compañero frente a otro, pues queréis hacer alguna matización. Vamos a dar ahí esos segundos para ver si alguien nos escribe, y si no, como digo, pues podemos comentar alguna cuestión incluso entre nosotros, porque vamos, desde luego que en el tintero se han quedado cosas como es lógico, ¿no? Porque son temas muy, muy amplios y en una horita y media es complicado, ¿no?, dar respuesta a todo lo que se nos plantea. No sé vosotros qué impresiones habéis tenido, vamos a ir comentando entre nosotros qué os ha parecido. Mira, Paula, yo creo que de la exposición de Adrián hay una parte interesante toda ella, porque realmente refleja las conductas a seguir en el trato con terceros, con clientes.
Pero hay una que es, yo creo, fundamental, que es la confianza, el transmitir confianza. Fíjate que en la comercialización de un inmueble vale más el boca a boca que pueda dar, o el consejo que le pueda dar otro posible interesado en el inmueble, que cualquier acto publicitario que pueda ser. Es decir, nos fiamos mucho más de aquello que nos pueda transmitir alguien que conocemos y que nos da esa confianza y nos diga este producto o este gestor o este agencia inmobiliaria es buena, más que la mejor campaña publicitaria que pueda haber. Por lo tanto, totalmente de acuerdo. Es importante. Bien, totalmente de acuerdo, Francisco, a eso que apuntas. Parece que sí que tenemos un par de preguntas. Hay un par de preguntas, sí. Sí, nos pregunta Nacho Sevillano, ¿cómo veis el mercado de las franquicias de las inmobiliarias? Concretamente, las franquicias. Francisco, ¿quieres contestar tú o contesto yo? No, contesta tú para ir. Bueno, si lo que hemos estado manteniendo es que es necesario unificar y profesionalizar, es obvio que las franquicias inmobiliarias, las buenas, por todo en esto hay buenas y malas, pero las buenas, justo lo que consiguen es eso. Es decir, por una parte, mejorar la profesionalización porque aportan servicios de valor añadido, y en segundo lugar porque crean lo que se llama un MLS, lo que decía Francisco antes, que es un entorno mucho más amplio de captación y de venta de inmuebles. Por lo tanto, yo creo, pero vuelvo a decir, esto hay que matizarlo mucho, pero yo creo que es una buena opción estas franquicias o lo que, insisto, lo que se llama MLS, que no es una franquicia, sino como tal es una agrupación. Todo aquello que sea agruparse y compartir información y compartir experiencias es siempre bueno, y más en un sector tan atomizado como este. Claro, a ver, la franquicia, volvemos a lo que hemos estado hablando antes. Pasamos de ser unipersonal a ser colectivo. Es decir, yo solo, con mi nombre, no me conoce nadie en el mercado inmobiliario. Ahora, si yo me asocio a una imagen de marca que está presente en el mercado inmobiliario como franquiciado, automáticamente estoy ganando el respeto, la confiabilidad, el conocimiento que esa marca puede tener en el mercado, y por lo tanto hace que se me abran unas puertas enormes para el trabajo mío de inmobiliario en la agencia. Por lo tanto, es el asociacionismo, el franquiciado, el futuro para poder evolucionar y poder seguir trabajando. Yo creo que por lo tanto el mercado de las franquicias, como el mercado de la asociación o el MLS, que es el compartir, que uno capta el inmueble y el otro, el comprador, intercambian directamente el producto, la información para lograr la comercialización del inmueble, es el futuro al que estamos abocados a llegar. Y en cuanto a la segunda pregunta, como he sido yo el que ha hablado, o sea, directamente, solo ha faltado sacar un dedito señalándome. Primero, permitidme que haga un pequeñito spot publicitario, es decir, en este curso uno de los apartados precisamente es cómo analizar e interpretar datos de manera específica y con determinadas herramientas, pero sobre todo, si tengo que dar un consejo general, es que interpretemos los datos digamos, desde nuestro propio punto de vista y en función de cómo es nuestro negocio, cómo es nuestra empresa o nuestra actividad, y sobre todo cómo es nuestro área de movimiento. Es decir, generalmente las interpretaciones de los datos y la futurología la hacen grandes consultoras que lo hacen en función de lo que piensan los inversores que están en Wall Street o en Londres. Bueno, esto está muy bien, pero cuando uno tiene una pequeñita agencia en una ciudad de la provincia de Alicante, pues lo que opina Londres es estupendo, pero a él lo que le interesa es eso. Es decir, hay que interpretar en base personal, es decir, en base de tu negocio y mirando a tu negocio y a los datos que te importan y que te interesan. Eso no quita que también analicemos datos macroeconómicos, pero los datos macroeconómicos lo único que nos hacen es fijar un escenario.
No obstante, insisto, esto es algo donde en lo que profundizamos en este curso que ha mencionado Paula, porque yo personalmente creo que es la clave de nuestro futuro, de saber interpretar el Big Data, saber interpretar los datos. Y hay muchos datos, muchos, y hay que intentar saber cruzarlos. Una acotación muy corta. Y además, tener en cuenta que este curso tiene el respaldo de la universidad y, por lo tanto, se emite un título universitario a aquellos que lo cursen y logren superarlo y con los conocimientos recibidos. Y ese título universitario también transmite confianza a los posibles futuros clientes. Por lo tanto, es una base también importante el que cuente el curso con, y no es hacer publicidad, sino es un valor añadido que se le da al conocimiento que se imparte. Ya acabo, no digo nada más. Dejémosle tiempo a Adrián, que tiene una pregunta. Sí, tiene una pregunta ahí. Muy importante. Tiene una pregunta y yo creo que con esa vamos a concluir, que te dicen, Adrián, cuando un cliente está alterado y te grita y no te escucha, ¿qué sería aconsejable hacer? Bueno, a ver, os comento, la vivienda es una de las cosas que más nos tocan porque, claro, vives ayer y es súper importante. Entonces, lo que toca hacer es trabajar la curva del enfado. O sea, ante un enfado, tú piensas que el cliente es como una Coca-Cola, ¿vale? Cuando agitas una Coca-Cola y la quitas el tapón, ¿te la puede beber? Pues no, porque te tienen gas entero. Bueno, pues un cliente es igual, ¿vale? Tienes que dejar que el gas de agua salga, que explote. Y tú aguantar, toca gestionarse ahí, porque el enfado sube y el enfado baja. Una vez que el cliente empieza ¿vale? A entrar en cierta razón o empieza a empezar a asimilar argumentos, se trata de que entiendas sus razones para que esté así, que no quiere decir que deben la razón, sino que tú comprendas sus razones. ¿Bien? Que sus razones están en supuestos verdaderos y tienen motivos para estar así, no te queda otra que disculparte y solucionar. Que esas razones a lo mejor no están sobre supuestos tan verdaderos, tienes que intentar abrir a otros supuestos para que el cliente vea que entiende las razones, pero que a lo mejor hay otros motivos que pueden hacer que la situación sea de una forma distinta. Resumiendo, autogestión, saber cómo tienes que empezar a hablar, hacerle ver que siempre entiende sus razones, aunque no le des la razón, y a partir de ahí utilizar comportamientos verbales que te permitan poder ofrecer tu punto de vista de aplicación ante la situación. Es como yo me suelo posicionar en estos casos. Pues muchas gracias, Adrián. Desde luego que por lo menos hay que respirar siempre cuando el cliente está así, ¿no? Hay que aguantar. Exacto, hay que aguantar. Bueno, pues si no hay ninguna otra cuestión, la verdad es que se han cumplido ya, hemos sido casi puntualidad alemana, así que agradeceros, como decía al principio, que nos hayáis acompañado y nos hayáis dedicado vuestro tiempo. Para algunas personas que he visto que se han ido conectando con la mesa redonda ya empezada, pues como hemos dicho al principio, lo hemos grabado, entonces bueno, pues os haremos llegar la grabación también para que podáis verla completa. Incluso las personas que han asistido todo el tiempo, pues si queréis volver a verla y por supuesto repetir con calma y tener tiempo para analizarlo. También os mandaremos, como os hemos comentado, la información del curso, en este caso, pues como hemos dicho, ¿no? Pues si fuera de vuestro interés o de alguna persona. Nuestro objetivo en cualquier caso, y creo que siempre tratamos de hacerlo, más allá de ese momento en el que hemos podido hablar del curso, pero es aportar valor y contenidos, ¿no? Y creo que gran parte de la jornada ha sido así. Muchísimas gracias a todos, Andrés, Francisco, Adrián, también por acompañarnos y darnos estas pinceladas, ¿no? de realidad y de oportunidades que se nos abren en el sector. Así que nada más, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a ti, Paula, y bueno, que ha sido un placer teneros aquí. Lo mismo digo, muchas gracias a todos por vuestra atención y esperamos haberos sido de alguna utilidad. Y no os fiéis de los expertos, por favor. Con eso se han quedado seguro, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, un placer. Hasta luego. Un placer. Chao.